Buen día a todos, hermanos. Estamos ya, si no me equivoco, en la enseñanza 19 de este tema de qué es la iglesia bíblicamente. Y hoy vamos a terminar esta segunda parte del tercer propósito por el que Cristo constituyó su iglesia. De por qué nos rescató. Recordemos que hemos visto ya por varias semanas que el propósito principal por el que nos rescató, por el que somos su iglesia, es adorar a Dios. Y hablamos de ello ampliamente. El segundo es que instituyó su iglesia, representada en iglesias locales, para que ahí seamos enseñados en la palabra de Dios, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace conocerle más. Pero hace 8 días, y hoy concluiremos, vimos que el tercer propósito por el que somos su iglesia, por el que nos ha rescatado, es compartir el evangelio. Cristo nos ha rescatado con ese propósito también fundamental, que es cumplir el mandato de Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo. ¿Y qué debemos de hacer? Predicar el evangelio a toda criatura. No hay persona que tengas enfrente que digas: se me hace que esta no debo de compartir. No, a esta persona sí, no, aunque pues, es mi jefe, pero a este no le comparto. En realidad, nuestra gran responsabilidad es compartir el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato para toda persona que realmente ha nacido de nuevo: ir y predicar el evangelio, las buenas noticias, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. ¿A quién? Pues a vecinos, familiares, amigos, conocidos, clientes, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta personal es si lo estamos cumpliendo. Porque Cristo dijo una verdad que ya estaremos entrando en unos momentos más. En Mateo 9:37, cuando dice que les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Ahorita en un momento entraremos de lleno a esta parte. Pero recordemos que de acuerdo a 2 Corintios 5:17 en adelante, cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, si somos cristianos de a de veras, tenemos un ministerio. Dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, bueno, ha nacido de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Pero dice el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya vimos que esto es maravilloso. Dios, la salvación, la reconciliación con Dios proviene de Dios. No fue mérito en nosotros, no fue algo que vio en nosotros, no es algo que nosotros hicimos. Dice que todo esto, hablando de su salvación, viene de Dios. Absolutamente no hay mérito alguno en una persona para ser salvo. Todo esto, dice la palabra de Dios, proviene de Dios, que además dice ahí que nos reconcilió consigo mismo. Qué maravilloso es ver esto. Él que es a quien ofendimos, Él que es contra quien pecamos,
de quien no le buscábamos, de quien no queríamos saber nada, aunque algunos éramos religiosos, Él tuvo la iniciativa para reconciliarnos con Él. El ofendido. Normalmente cuando nos ofenden, mucha gente dice, pues me ofendió y si quiere que lo perdone, que venga. No, pues que haga méritos. Y si quiere, y aquí estoy. Y sí lo perdono, pero no. Dios como ofendido, ese es lo maravilloso de su amor, de su gracia. Como ofendidos nos buscó, nos reconcilió con Él mismo. Esa es parte de su gracia. Por eso 1 Pedro 5:10 le llama el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Él nos buscó. Ya veíamos en Romanos 3:11 que dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios. No hay. Sin Cristo no buscábamos a Dios, Él nos buscó. Él fue el que nos buscó. Este versículo hace referencia a la verdad del Salmo 14:2 que dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice el versículo 3? Y todos le estaban buscando. ¿Así dice? Dios vio y todos le buscaban, todos querían adorarle, todos querían conocerle, todos querían ir y tener una comunión con Él. ¿Así dice? No, dice que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Antes de conocer a Cristo, pues, no le buscábamos. Quizás teníamos una religión. Teníamos un Dios a nuestra manera, pero no era el Dios de la Biblia. Nos hacíamos la idea de un Dios que nos habían hablado, pero no el Dios de la Biblia, porque en realidad veíamos en Romanos 5:10 que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. La persona más buena, entre comillas, de este mundo sin Cristo es enemigo de Dios como lo éramos nosotros. Pero dice aquí que siendo enemigo fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios porque nos lo merecíamos. ¿Así dice? No, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Él, que siendo nosotros enemigos, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Éramos enemigos, estábamos enemistados, pero alguien un día te habló a ti y me habló a mí del Evangelio. Alguien que cumplió el mandato de Marcos 16:15. Alguien que fue y te predicó. Yo les decía hace 8 días, ¿se acuerdan la persona o las personas que les compartieron el Evangelio por primera vez? Aquellos que les insistieron, aquellos que te hablaban. Alguien cumplió el ministerio de ir y predicar el Evangelio. Alguien que nos llevó el mensaje del Evangelio. Y bueno, cuando escuchamos, la fe viene por el oír, y dice Romanos 5:1 que fuimos justificados por la fe, y entonces viene la paz para con Dios. Pero ¿por qué sucedió esto si éramos enemigos de Dios? Estábamos separados de Dios porque alguien cumplió el ministerio de ir y predicar el Evangelio. Por eso dice 2 Corintios 5:18, inmediatamente después de decir que la salvación proviene de Dios, que es Él el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? De la reconciliación. ¿Habrá un cristiano que podamos decir a ese cristiano no se le dio el ministerio? No. Este ministerio se lo dio a todos sus hijos. Tú y yo tenemos un ministerio, una diaconía, un trabajo que hacer, reconciliar a la gente con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través
de cumplir Marcos 16:15, de predicar la palabra de Dios, el evangelio. No hay cristiano que no tenga este ministerio. No hay cristiano que diga, bueno, a mí me tocaron otras cosas, yo no comparto el mensaje del evangelio porque yo tengo otro ministerio. No, este ministerio es para todos. Para todos es el mandato de Marcos 16:15 de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y dónde debemos de hacerlo? Hechos 1:8 nos da una idea muy clara cuando dice que recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para hacerle testigos en Jerusalén, que era de donde eran ellos, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, lo que me habla esto es que el ministerio de la reconciliación debo cumplirlo donde quiera que yo voy. No hay un lugar específico ni un día específico para compartir el evangelio. Donde quiera que vayamos, hay tanta gente a nuestro alrededor que no conoce el mensaje de salvación. Un vecino, un amigo, etcétera, etcétera, pero tenemos nosotros un ministerio. Si esa gente está a tu alrededor es porque Dios lo ha permitido para que cumplamos el ministerio, el trabajo de reconciliarlos con Dios. La pregunta es si lo estamos haciendo. Que honestamente reflexionemos, ¿hace cuántos días, si es que pueden pasar días, que no le compartes con claridad el mensaje del evangelio a alguien? ¿Hace cuántos días que no le hablamos a alguien? Mira, la Biblia dice en 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y le empezamos a compartir. ¿Acaso no es en nosotros una necesidad como en Pablo en 1 Corintios 9:16? Cuando él dijo, me es impuesta necesidad. Era una necesidad en él compartir el evangelio para el cristiano, porque estamos viendo gente que se está perdiendo sin Cristo. Es una necesidad de hablarle a la gente, de confrontarle con su pecado, decirle del amor de Dios, que Él pagó, pero que necesita arrepentirse y poner su fe en Jesús. Cada día de la semana tenemos oportunidad de compartir el evangelio. Alguien habrá a nuestro alrededor, a menos que vivas aislado, pero si tienes redes sociales, hasta ahí debemos y podemos compartir el evangelio, los que las usan. Es otro medio, pero a menos que vivieras, no sé, en las orillas de Timbuktu. ¿Alguien sabe dónde está Timbuktu? Bueno, todavía más alejado de Timbuktu, que vivieras ahí, que no tienes nadie, habría manera, alguien a nuestro alrededor, un trabajo, un cliente, un amigo, un vecino, contactos que tienes en internet, qué sé yo. Pero la triste realidad, Mateo 9:37, es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pocos porque son pocos los que quieren y obedecen este mandamiento. Y esos pocos son los hijos de Dios. A muchos no les interesa compartirle a ese vecino, a ese cliente. ¿Cómo es posible que tengas un cliente que ya te compró tus productos, o un vecino, un amigo, y que tu interés sea que te compre? Es que es mi clientazo. ¿Y a qué hora le has compartido? Cuando realmente el motivo principal por el que tienes ese cliente es porque Dios lo puso delante de ti para llevarle el mensaje del evangelio. No era que te comprara el producto. Sí, trabajamos, obtenemos un ingreso por el trabajo y lo hacemos, pero dentro de los propósitos del trabajo, yo les explicaba hace algunos meses, está justamente uno principal: compartir el evangelio. Compartir el evangelio, compartir el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo es posible que tengamos un familiar, un amigo por semanas y no hayamos compartido el evangelio, no hayamos cumplido el ministerio? Pero no es como una obligación, sino, como decía Pablo, como una necesidad. No sé, que tengo que compartirle al vecino, a mi cliente. No, hay una necesidad. Vamos a ser rechazados por la mayoría, eso sí. Pero dice pues
Segunda de Corintios 5:18. Que Dios nos dio ese ministerio de la reconciliación. Y hay una razón bíblica que les voy a dar en unos momentos de por qué cristianos no cumplen ese ministerio. Pero dice aquí, vean versículo 19, que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El nacido de nuevo, el cristiano, nos encargó. Yo no sé si se dan cuenta del encargo tan importante que Dios te diga: yo los quiero reconciliar conmigo, pero te voy a encargar que tú lo hagas, que tú les lleves la palabra de reconciliación. Qué maravilloso que Dios, el Creador, el que nos salvó, tome esa gracia, porque es una gracia que nos use para compartir el Evangelio. Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ya explicábamos hace 8 días, un representante de Cristo, eso somos. Pero vean lo que dice aquí. Os rogamos, dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros tenemos esa encomienda, decirle a la gente, rogarle, y ahorita les explico qué es rogarle, pero rogarle a la gente, reconcíliate con Dios. Esa palabra rogar es una palabra griega que tiene varios significados. Significa invitar, es parakaleo en el griego, significa invitar. Invitamos a la gente a que entregue su vida a Cristo, a que se arrepienta de sus pecados. Significa animar. A lo mejor una vez te dice que no, pero te lo vuelves a encontrar, le vuelves a decir, lo vuelves a animar. Pero también significa exhortar. A veces tenemos que hablar fuerte, con amor, pero fuerte al pecador. Mira, si no te arrepientes, te vas a condenar en el infierno. Eso significa rogar. También rogar significa orar. Porque les compartimos a la gente el mensaje de salvación, pero también oramos. Señor, le compartí que esa palabra dé fruto, que caiga en buena tierra, y orar por los que les hemos compartido. Entonces, eso significa la palabra rogar. Le rogamos a la gente en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Fíjense cómo dice la traducción viviente, dice el versículo 20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado, o sea, a la gente que no le conoce, por medio de nosotros. ¿Ven qué maravilloso? Dios nos usa por medio de nosotros. Dice, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Cuando tú le estás diciendo a una persona, mira, Cristo pagó por tus pecados, mira, tu pecado te tiene condenado, estás rogándole, en el nombre de Cristo estás siendo un embajador de Cristo para que Él pueda entregar su vida a Jesucristo. Y nuestra herramienta, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Porque dice 1 Corintios 1:21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el método, predicar el evangelio. No hay otro método, hay que predicar la palabra. Ese es el método que debemos seguir. Esos son los 3 grandes propósitos de la iglesia: adorar a Dios, conocerle a través de su palabra, que debe ser predicada en la iglesia, y compartir el evangelio. Para eso nos rescató. Esos son los 3 propósitos fundamentales. Un día un predicador decía, Cristo nos rescató para ser ricos y prósperos y exitosos. Eso es una mentira. Nos rescató para adorarle, para conocerle y para predicar de Cristo. Lo demás es obra de su gracia. Si te prospera económicamente o no, si te da, lo demás es parte de su plan divino, pero Él nos rescató con esos 3 propósitos. Pero más aún debemos compartir el evangelio, porque miren,
En unas semanas, si Dios me lo permite, hablaremos claramente de cómo estamos en los últimos tiempos, en la etapa final de los últimos tiempos, donde vendrá un gran juicio sobre toda la humanidad. Pero lo preocupante es que a pesar de saberlo, muchos cristianos no estamos cumpliendo este ministerio de la reconciliación, este mandato de ir y predicar a Cristo. Son muchos en las iglesias los que no comparten de Cristo. Son muchos los que están incumpliendo el ministerio que Dios les ha dado, predicar el mensaje de salvación. Cuando tenemos, repito, a nuestro alrededor siempre gente a nuestro alrededor que no le conoce. Piensa en esa persona con la que estuviste esta semana, a donde fuiste a estudiar, a trabajar, ese cliente. A lo mejor te pagó, te compró tus productos. ¿Acaso no entendemos que el propósito principal por el que nos relacionamos con el mundo es llevarles el mensaje del evangelio? No nos amistamos con el mundo. No, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, pero nos relacionamos. ¿Con qué propósito? Reconciliarlos con Dios, porque si no ya nos vamos a la montaña y allá hay puros cristianos y escuela cristiana, cafetería cristiana, super cristiano, tele cristiana, todo cristiano. ¿Y a quién le compartimos? No es aislarnos, el propósito es ir y predicar el evangelio donde estamos, decirle a la gente que necesita arrepentirse y poner su fe en Jesús. De ahí el serio llamado de Mateo 9:37, donde Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pocos los que cumplen el mandato de ir y predicar el evangelio. Muchos dicen, hay personas que dicen de pronto, es que sí quiero compartir, pero tengo muchos problemas en mi vida. Corrieron a mi esposo del trabajo, estoy enfermo, sí quiero, pero tengo muchos problemas. Yo les decía hace 8 días, el problema más serio de una persona es su destino eterno. Y si tú has nacido de nuevo, ya está resuelto, por la gracia de Dios. ¿Cuál gran problema tienes esta mañana? Si el mayor problema es que estabas condenado, pero la gracia de Cristo se te salvó, mis hermanos, ¿cuál gran problema que nos impida ir y llevar el mensaje del evangelio? Es egoísmo, una de las razones por las que no llevamos el evangelio. Ay, y si me ve feo, y si me rechaza. La Biblia dice aquí claramente, la mies es mucha. Ahorita vamos a explicar eso, pero los obreros son pocos. Ahora, antes de entrar a este versículo y al siguiente, déjenme enseñarles 2 versículos anteriores. ¿Cuál es el método que utilizaba Cristo para llevar el evangelio? ¿Qué es lo que nos debe mover a predicar el evangelio? Fíjense desde el 35. Porque ahí, en este relato, se nos muestra de manera clara qué es lo que hacía Jesucristo para predicar su mensaje del evangelio. Fíjense lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿y qué? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vean, este es el método. Dice, recorría Jesús. Hay que ir. Ahora, no todos son misioneros en el sentido, ay, ¿qué tengo que ir a la India o qué tengo que ir a China? No, hay que ir. A lo mejor a veces es cruzar la calle para ir con el vecino de enfrente. Pero hay que ir, hay que recorrer. Trabajamos, tenemos un horario, ahí compartimos, pero apartarse tiempos para ir. Jesús nuestro Señor recorría lugares. Insisto, no quiere decir que estés de tiempo completo y que digas, ya no voy a trabajar, voy a recorrer todos los lugares. No, pero en tu vida diaria hay que buscar ese tiempo para ir, para recorrer lugares. Nuestro Señor Jesús no dijo, pues que vengan a escucharme aquí.
Él recorrió lugares, Él iba. Cuando nos dice Cristo en Marcos 16:15, ir y predicar, nos puso el ejemplo. Él recorría los lugares. Es decir, miren mis hermanos, nos congregamos como iglesia, como ya lo estudiamos en 2 de Timoteo 3:16 y otros pasajes, para ser alimentados con la palabra, para ser instruidos, redarguidos. Para eso nos congregamos, para adorarle a Él. Pero tenemos que ir y predicar el evangelio, el mensaje de salvación. En realidad, en términos estrictos, digo, sí damos el mensaje de salvación en una iglesia, pero en una iglesia asisten cristianos y deben ser alimentados con la palabra, pero nosotros debemos salir y llevar el mensaje. Claro, si llega un inconverso que nos visita, pues de por sí la palabra de Dios tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Pero el llamado es ir y predicar. Ir y predicar, y es personal, porque luego dicen, hermano, hagamos una campaña y vamos todos juntos. No siempre se puede, lo hemos hecho, pero la campaña de evangelización es todos los días. Todos los días tienes una campaña porque trabajas, conociste al del Uber, conociste a tus compañeros de trabajo, un cliente, un amigo, un vecino, etcétera, etcétera. Todos los días hay gente a nuestro alrededor que necesita escuchar el mensaje del evangelio. Una vez una persona me dijo, mire hermano, ya nada más ando esperando el tiempo oportuno para compartirle a mi jefe. Ya ahora ya le digo, oportuno según quién. Oportuno, miren, la verdad que se dice en 2 de Timoteo 4:2 nos deja un principio para todos. Si bien es para el pastor de la iglesia que debe predicar, pero nos deja un principio a todos nosotros cuando dice que prediquemos la palabra, que instemos cuando, a tiempo y fuera de tiempo. Estoy esperando el momento oportuno. Alguna vez una persona me decía, es que yo estaba esperando, yo ya eran semanas, estaba esperando compartirle a esa persona, y el día que me levanté y me animé ya había muerto. ¿Cuál es el momento oportuno? A tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Nunca es inoportuno compartir el mensaje de salvación. Jamás será inoportuno. Por eso Dios puso a nuestro alrededor y permite que tengamos a nuestro alrededor gente que no le conoce. El tiempo oportuno es ahora, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. ¿Tú qué sabes si la persona que estaba a tu lado y tú sentiste ahí que debías hablar y te callaste? ¿Tú qué sabes si eras el instrumento para darle una última oportunidad? Hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hay oportunidad para predicar el evangelio, pero debemos, como Jesús, ir, porque algunos dicen, es que no ha llegado nadie inconverso a mi vida. No, hay que ir como Jesús, que recorría, dice aquí la palabra de Dios, 9:35 de Mateo, recorría Jesús las ciudades y las aldeas y hacía dos cosas básicamente: enseñar y predicar. Enseñar y predicar. Miren, son dos cosas distintas y quiero dejarlas en claro, pero ambas debemos hacerlas cuando cumplimos el ministerio de la reconciliación. Dice que el Señor enseñaba ¿en dónde? En las sinagogas de ellos. O sea, iba a las sinagogas donde se reunían a estudiar la palabra de Dios. Pero esta palabra enseñar, fíjense, es bien interesante porque el Señor Jesús no solo nos mandó a predicar el evangelio, y debemos de hacerlo, y ahorita voy a explicarlo, pero también nos mandó enseñar. ¿Cómo explicar esto? Mateo 28, 19 y 20. Ahí va a quedar claro cuál es parte de este ministerio que tenemos. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, normalmente predicamos el evangelio de manera digamos rápida. Cuando te encontraste al del Uber, pues
no le vas a dar un estudio, ¿no? En los 5 minutos que te llevan a tu casa o 10, pues le compartes el evangelio. Pero ¿cuántas veces hay personas que conoces, ya les has predicado y les has invitado a la iglesia y dices, no, yo no quiero, yo estoy bien, pero quiero conocer más? ¿Por qué no hacerte un tiempo para enseñarlo? Oye, ¿qué te parece los viernes en la tarde? En lugar de que te vayas al cine que no te va a aprovechar absolutamente de nada, le invitas a darle un discipulado. A ver, te voy a enseñar. ¿Estás interesado? ¿No quiere ir a la iglesia? Pues la gente, el Señor agrega a su iglesia a los que han de ser salvos. Hechos 2:47. Pero darnos un tiempo, tienes esa persona que está interesada y compartirle un discipulado, las verdades fundamentales, la gracia, el pecado. Si alguno quiere, tenemos unos pequeños folletitos que tenemos las verdades fundamentales que le podemos enseñar a una persona que está interesada. ¿Quién es Cristo? La salvación, la iglesia. Y en ese inter, quizás venga a los pies de Cristo y rinda su vida. Pero somos llamados a ser discípulos, y cuando se convierta va a querer ir a la iglesia. Ya no vas a necesitar ni insistirle, ven, oye, y quiero aprender más, ¿dónde te congregas? Y el Señor añade a la iglesia, Hechos 2:47, a los que han de ser salvos. Pero se dan cuenta cómo enseñar implica dedicar tiempo a una persona para enseñarle verdades importantes del evangelio que lo llevarán a los pies de Cristo. Porque también debemos predicar, pero predicar muchas veces lo hacemos, la gente en la calle le predicas, le compartes, no tienes una intimidad, no tienes tiempo con ellos, pero rápidamente sí le podemos compartir las verdades del evangelio. Pero a quien podamos debemos enseñarle. Hay gente que dice, se lo va a llevar al pastor para que lo enseñe. No, tú y yo debemos estar preparados para enseñarle, para ser discípulos. Y ya como discípulos, créelo, se van a integrar a una iglesia local. Por eso dice en Mateo 9:35 que recorría Jesús aldeas, ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Las sinagogas equivale a los templos, ¿no? Ahí enseñaba, pero además dice que predicaba el evangelio del reino. La palabra predicar es diferente a enseñar. La palabra predicar es la palabra griega keruso, que significa proclamar. Proclamar abiertamente, dar a conocer pública y abiertamente. Proclamar es cuando te paras y le dices a alguien, necesitas arrepentirte. Mira, la Biblia dice que eres pecador. Estás proclamando, no estás dando un discipulado. A ver, siéntate una hora, vamos a estudiar la Biblia. Estás proclamando el evangelio. Hermanos, donde quiera que estamos debemos proclamar abiertamente, públicamente, hablarle a la gente de su pecado con la Biblia, con versículos de la Biblia, hablarles del arrepentimiento, hablarles que necesitan arrepentirse y poner su fe en Jesús. ¿Saben un ejemplo de lo que es predicar? La palabra que se utiliza ahí, que Cristo dice que predicaba, Juan el Bautista, Mateo 3:1. Vean, esto es predicar. Juan se paraba donde iba y miren lo que hacía. En aquellos días vino Juan el Bautista, ¿qué dice? Predicando, proclamando abiertamente. No estaba dando un estudio, no estaba dando un discipulado, estaba proclamando en el desierto de Judea y diciendo, vengan a la iglesia. Les invito a mi iglesia, todos vengan a mi iglesia. Así decía. ¿Qué proclamaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es parte central del mensaje de salvación, es el arrepentimiento. Si no le hablamos a la gente del arrepentimiento, no proclamamos el evangelio, Porque mucha gente dice, yo le dije que Cristo lo ama, que Dios es bueno, que lo quiere mucho, que Dios lo ama. Pero si no hablamos de arrepentimiento, dice Lucas 13:3, si no se arrepienten, perecerán. Tenemos que hablarle a la gente con claridad del arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte esencial para que obre la gracia salvadora de Dios. Arrepentimiento, necesitamos a la gente confrontarla con su pecado, y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Y proclamaba así, como dicen, sine qua non, directo, a ver, arrepentidos.
Te paras y dices, arrepiéntete, eres pecador. Eso es proclamar el evangelio. Donde quiera y donde quiera debemos y podemos hacerlo, proclamar. Un día me decía una persona, dice, ¿sabe qué, pastor? En mi trabajo la cosa está bien dura, dice. Hay mucho borracho, dice. Hay mucho adúltero. La secre anda con no sé quién. No, yo ya me quiero salir. Le dije, mira, Dios te puso ahí justamente para que proclames el evangelio. Para estar en un lugar donde no peque nadie hay que salir de este mundo, ¿no? Entonces, si estás ahí es porque Dios quiere que proclamemos arrepentimiento al pecador. Oye, mira, la Biblia dice proclamarlo. Así comenzó la iglesia con esa proclamación. Miren cómo comenzó Pedro. Compartió de Jesucristo. Miren lo que dice Hechos 2:37. Y cómo el mensaje de arrepentimiento es parte importante de la proclamación del evangelio. Al oír esto, estaba la gente, ¿se acuerdan? Miles de gentes porque era Pentecostés. Al oír esto, se compungieron de corazón. Pedro les acaba de hablar de Cristo, del mensaje. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Ya les tenía el mensaje. Y le dice, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, vengan a mi iglesia. Ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Ven a Cristo y Dios te va a prosperar. Así les dijo. ¿Qué les dijo? Arrepentíos, vuélvanse de su pecado a Dios. Apártense del pecado y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese fue el mismo mensaje que Cristo dio cuando inició su ministerio. Si ustedes leen el evangelio, por ejemplo, de Mateo, después del desierto, de que estuvo 40 días en ayuno, ahí comenzó su ministerio. ¿Y saben cómo comenzó? Mateo 4:17. Justo después de la tentación del desierto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es parte fundamental de la proclamación. Mucha gente dice, ya les compartí, si le compartí mi testimonio, qué bueno tu testimonio, a lo mejor, gloria a Dios, pues la gracia de Dios es maravillosa con todos, pero no, hay que compartir el evangelio. Pablo decía en 1 Corintios 9:6, ay de mí si no anunciar el evangelio. A eso nos llamó, a anunciar el evangelio, no mi testimonio, no los milagros que Dios le hizo a alguien. A lo mejor dentro de la plática hacemos referencia a cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero lo que tenemos que predicar, proclamar, decir abiertamente es arrepiéntete. Eso es lo que la gente sin Cristo necesita escuchar, arrepentimiento. Y los llevas a los versículos que conoces, que tenemos que llevarlo a Juan 3:16, hablarles del amor de Dios. Juan 1:12, que los que reciben a Cristo les da el derecho de ser hijos de Dios. Romanos 10:9, que si confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Romanos 3:23, para que vea que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23, para decirle que la paga del pecado es la condenación, es la muerte, pero que hay una dádiva, un regalo de Dios en Cristo Jesús. No necesitamos ser teólogos para proclamar el evangelio. Una persona recién convertida puede proclamar el evangelio. Lo mismo que le compartieron puede decirlo. Ya si queremos hacer discípulos, por eso nos congregamos, crecemos, maduramos y podemos hacer discípulos. Pero proclamar el evangelio debe ser siempre, y nos congregamos y crecemos y maduramos, porque además dice 1 Pedro 3:15 que debemos estar siempre preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Siempre debemos estar preparados, pero es importantísimo que prediquemos, que proclamemos el evangelio con tu cliente. No importa que sea una persona muy culta, pobre, rica, un diputado, un senador, un presidente municipal. Si un día se nos pone el presidente de la república, hay que proclamarle. El otro día a mí me dijeron que López Obrador es cristiano. No,
Vean las cosas que hace, se acerca le hicieron una limpia no sé dónde. Si un día lo tienes enfrente, proclamémosle el evangelio. Digamos, la solución está en Cristo. No en más policías y no en estrategias. La solución es Cristo. Quien tengamos enfrente, debemos proclamarle el evangelio, llamarlo al arrepentimiento. No es casualidad ese cliente que tienes, ese amigo, ese vecino. La pregunta es si le hemos proclamado el evangelio. Ese es el método que usó Cristo. Recorría las aldeas, recorría las ciudades, enseñando y proclamando el evangelio. Ese es el método bíblico. Entonces, ¿qué método usamos? Saben que en las librerías cristianas hay un sinnúmero de libros que se llaman libros de crecimiento. Y entonces pastores que tienen iglesias grandísimas, como un falso maestro allá en Corea que tiene más de 1 millón de miembros, saca su libro El secreto de mi mega iglesia y te explica que se reúnen en células, que no sé qué, y que acá y que allá, o el método del G12, que ya es prácticamente una secta. Mis hermanos, no, la forma, el método es proclamar el evangelio. Tú y yo, cada cristiano, donde estás, donde trabajas, donde vives, salimos de la iglesia, empezamos esta semana y tenemos cantidad de gente a nuestro alrededor a quien proclamarle el evangelio y hacer discípulos. Ya el Señor, Hechos 2:47, añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. La pregunta es si lo estamos haciendo. Cristo dijo que el que le ama en Juan 14:15 guarda sus mandamientos. Ir y predicar es un mandamiento, pero también es una necesidad y un privilegio que Dios me haya encargado ese ministerio. ¿Cuántos han tenido o han trabajado en algún negocio, una empresa, y de repente llega el dueño de la empresa y te hace un encargo personal? ¿A poco no se siente bien? Ay, el jefe me encargó. Bueno, Dios, nuestro Rey y Señor, nos encargó personalmente: reconcilia a los demás conmigo, con la palabra de reconciliación. Es un privilegio, no sé si lo dimensionamos. Dios nos ha encargado ese privilegio, esa responsabilidad. Bueno, sigue, vamos a seguir, dice: y recorría, Mateo 9:35, ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Miren, aquí cabe señalar que nuestro Señor Jesucristo tuvo un ministerio de milagros como nadie jamás ha tenido. Era Dios. Hizo milagros impresionantes. La gente, al ver los milagros que él hacía, eran sus credenciales como el Hijo de Dios. Pero él predicaba el evangelio del reino. Su ministerio principal no eran milagros, pero hizo milagros maravillosos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Milagro impresionante, sanó a 10 leprosos. ¿Pero cuántos fueron salvos? 1. Pero sin embargo, esas eran sus credenciales. La gente veía por sus milagros que este hombre era especial. Por ejemplo, Nicodemo dice en Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le llamó en primera instancia a Nicodemo? Pues las señales que él hacía. No sé si se acuerdan cuando Juan el Bautista, que fue el que bautizó a Jesucristo, pero después lo encarcelan y tenía sus dudas si realmente Jesús era el Mesías, y le dijo a sus discípulos: quiero que vayan y le pregunten si es el Cristo que estábamos esperando. ¿Saben qué respuesta le dio Cristo a Juan? Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio.
O sea, sus credenciales eran sus milagros maravillosos. Y los evangelios nos relatan muchos milagros, pero no son todos. Juan el apóstol dijo lo siguiente, fíjense. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales ¿qué? No están escritas en este libro, pero estas, las que se escribieron, están escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y son muchísimos milagros, como sus credenciales del Mesías. Incluso en el ministerio inicial de los apóstoles hubo muchos milagros también. Pero su mensaje central era predicar el evangelio del reino. Su mensaje central era predicar el mensaje de salvación. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, sucede el milagro más grande que pueda suceder. Una persona que estaba muerta, que estaba destinada a la condenación, pasa de muerte a vida. Ese es el milagro que Dios nos mandó a predicar, a que la gente se reconcilie con Dios, porque en el momento que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, sucede el milagro más maravilloso. Por eso hemos sido llamados a predicar el mensaje del evangelio. Ahora, quiero que noten en Mateo 9:35, que dice lo siguiente, dice, recorría Jesús las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, pero también dice toda dolencia en el pueblo. Fíjense, la palabra dolencia en el griego, malaquía, significa preocupaciones, depresión. Esto me habla, y lo vamos a ver en el siguiente versículo, su mayor interés. Pero esto me habla que Jesús estaba interesado en los problemas de la gente. Sabía cuál era su problema principal, ¿no? Porque cuando tenían hambre y había miles a su alrededor, hasta convirtió panes y peces, unos pocos para alimentar a tantos. O sea, Jesús estaba al tanto de su necesidad. Mis hermanos, hemos sido llamados a predicar el evangelio, pero no nos olvidemos de la misericordia. Lo principal es predicar el evangelio, pero no nos olvidemos estar atentos a las necesidades de las personas. Eso sí, como dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Que Dios nos dé sabiduría, dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. O Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Pero el cristiano debe estar atento a las necesidades de la gente. Sabemos que su necesidad principal, ¿cuál es? Su salvación. Pero no estemos ajenos a sus dificultades, a tener esa empatía, a tener misericordia como Dios tuvo de nosotros. Pero vayamos en el versículo 36, 9:35, después de que dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia, viene la clave de qué es lo que le movió a Jesucristo a predicar el evangelio. Versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué movió a Cristo a predicar el evangelio, a recorrer sinagogas, a recorrer ciudades y aldeas? La compasión. La palabra compasión, esplagnisomai, significa sentir en las entrañas el dolor que el otro siente. Sentir lástima, misericordia, tener dolor por el dolor del otro, por la condición del otro. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Jesucristo, al ver los que están condenados, olvídense de sus necesidades materiales. No, aquí la compasión es por su condición de pecado que los tenía condenados al infierno. Y dice la palabra de Dios que tuvo compasión. Hermanos, la gente se está muriendo sin Cristo. Tu vecino no conoce de Cristo, sabes que está enfermo. No tienes compasión de ir y decirle, mira, Cristo te ama, pero tú eres pecador.
He venido aquí y le compartes. ¿Qué nos debe mover? La compasión, el dolor de saber que si no le predico, que si no oye el evangelio, se va a condenar eternamente en el infierno. Si podemos satisfacer, como lo vimos anteriormente, ayudar en una necesidad material, pero nos debe mover la compasión de que se están perdiendo. O sea, saber que esa persona que tienes al lado no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, y tú sabes cuál es el camino, la verdad y la vida, y que no se lo digas. Miren, hace muchos años iba yo en la secundaria, por allá por donde vive Enrica, allá la secundaria técnica número 4. Y un día saliendo de la secundaria nos salíamos caminando los chavitos de 12, 13 años. Y de repente salió un señor y dijo: no pasen, dice, hay un perro, ya mordió a 3 personas, no pasen, cuidado. ¿Saben qué hizo esa persona? Tuvo compasión, deténganse porque hay un peligro ahí. Ahora imagínense, nosotros estamos viendo que la gente no los puede morder un perro, no, se van a condenar eternamente, donde va a ser el llorar y crujir de dientes. No tenemos compasión de decirle: hey, detente, necesitas arrepentirte y poner tu fe en Jesús. Si se burla, si te rechaza, ¿qué te importa? Tú sabes su condición, él no sabe su condición. Pero nosotros sí sabemos que se va a condenar, que si Dios lo puso a tu lado es para llevarle el mensaje del evangelio por compasión, mis hermanos, por sentir el dolor, porque esa persona se puede condenar si tú y yo no les damos el mensaje de salvación. Nosotros no salvamos a nadie, pero damos el mensaje que los puede llevar a los pies de Cristo. Pero ¿qué debe movernos a llevar el mensaje? La compasión. La compasión. Son como ovejas sin pastor, dice el Señor. Y este ejemplo de ovejas sin pastor, saben ustedes que en el mundo natural, en el plano real, una oveja, un animalito, una oveja sin pastor se va a morir. Tú sueltas una oveja en un llano, va a morir. Hasta un perro la puede matar. Son indefensas. Entonces el ejemplo cuando dice como ovejas que no tienen pastor, Cristo está viendo que se van a condenar. Por eso tuvo compasión y por eso les dio el mensaje de salvación. Es más, por esa compasión murió en la cruz. Dio su vida por nosotros, derramó su sangre por compasión, y ahora nos manda que esa misma compasión nos lleve a llevar el mensaje del evangelio. ¿Por qué no comparten muchas personas que se dicen cristianas, no tienen compasión? Tienen pena, híjole, y si se ríe de mí, es que es un hombre muy culto, tiene un doctorado, es un diputado, y si se burla de mí, ten compasión de él porque se va a condenar. Aunque sea diputado, sea senador, sea presidente, sea pobre, sea rico, se va a condenar. Por compasión compártele el evangelio. Si se burla, si se ríe, tú sabes cuál es su condición, él no. ¿Me estoy explicando? Compasión, así estábamos nosotros. Si alguien tuvo compasión de nosotros, ¿sabes por qué te predicó la persona que te predicó? Por compasión. Y a lo mejor hasta lo rechazamos. Yo al pastor que me predicó, hasta un día le dije que ¿qué se creía él? Pero tuvo compasión, compasión que Dios pone en sus hijos. Porque así como Él es compasivo, debemos ser compasivos. Y por eso compartimos el evangelio. Por compasión, porque lo estamos viendo que están como ovejas sin pastor, se van a condenar. Nosotros hoy tenemos un pastor, dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la gente está como ovejas sin pastor. Tu compañero de escuela está como oveja sin pastor, tu cliente está como oveja sin pastor. Por compasión llevemos el mensaje del evangelio. Están como estábamos nosotros. Dice Efesios 2:12. En aquel tiempo, fíjense cómo está una persona sin Cristo y cómo estábamos. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la peor condición de un ser humano, sin Dios. Están sin Dios.
que nos mueva la compasión, mis hermanos. Así como alguien tuvo compasión de ti, te habló y a lo mejor hasta le insultaste o te enojaste, pero te insistió. ¿Sabes qué? Porque Dios puso esa compasión en él, porque es la compasión de Dios. Recuerden que nosotros rogamos en el nombre de Dios que se reconcilien por compasión. Eso es lo que nos debe mover, eso es lo que movió a Cristo. Él dice que tuvo compasión, sintió el dolor de ver lo que les esperaba. Compasión es lo que nos debe mover, igual que a Cristo en Mateo 9:36. Compasión, porque si no es a través del Evangelio, a través de Cristo se condenarán. ¿Cuántas gente cercana tienes y no has tenido compasión? Es falta de compasión por la que no compartimos, por comodidades, que sí, a veces no es fácil, a veces, pero nosotros tenemos que compartir, no ser egoístas. Es que me da pena, es que si me regaña, y es que si se enoja, es que si me corre, es que si mi abuelita me deshereda, es que si esto, es que si el otro. Por compasión compártele. Tú no te preocupes lo que te pueda suceder, tú ya tienes vida eterna. Por compasión, mis hermanos, compartirles que si no se arrepiente, se va a ir al infierno. No es que lo va a morder el perro como nos iba a morder en esa calle, no, se van a condenar eternamente. Quítate la pena, y si se burlan y si te persiguen y si te rechazan, como va a comenzar a suceder más al final de la predicación, les quiero comentar algo que está pasando en la Iglesia de México, porque de verdad viene la persecución como no tienen una idea, y es algo real que está sucediendo. Luego se los comento, pero nosotros por compasión prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra, mis hermanos, por compasión. Y si te persiguen, si te burlan, ya ustedes saben Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así los mataban por proclamar el Evangelio. Tengamos compasión, porque además déjenme decirles una verdad. Esa gente que Dios puso a tu alrededor, que trataste semanas y no le hablaste, Dios te va a demandar su sangre. Dice la Biblia en Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, mira, ahí es una persona proclamando la verdad. De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Tú sabes que esa persona está condenada y no le llamas al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Dice que su sangre demandará a Dios de tu mano. Pero dice el 19, si tú amonestares, ya vimos que predicar, proclamar también habla de exhortar, animar, alentar. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte, porque mucha gente nos va a rechazar, no se convierte de su impiedad, de su mal camino, él morirá también, pero tú habrás librado tu alma. O sea, es nuestra responsabilidad compartir. Es algo serio, mis hermanos. Nosotros no convertimos a nadie, proclamamos el mensaje de salvación. El resto es una obra divina. Un día presentaban a un predicador, decían: con ustedes el predicador que su ministerio ha convertido a millones. ¿Ha convertido? Esa es una obra divina que viene de lo alto, la conversión. Fíjense cómo dice Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? Regeneración. ¿Saben qué significa la palabra regeneración? Volver a nacer. ¿Cómo es que volvimos a nacer? ¿Es obra de quién? Por la regeneración y por la renovación ¿qué? En el Espíritu Santo. Nosotros compartimos. Si la persona pone su fe en Jesús, aunque haga una oración enfrente de nosotros o no, lo importante es que compartamos con claridad. El Espíritu Santo es el que convence, el que le va
enseñar que su pecado le tiene condenado y la persona lo haga enfrente. Es que a veces como que queremos ver que haga la oración enfrente de ti, a ver, y repite, y a veces lo hacen más por compromiso que por otra cosa. Pero digo, cuando tenemos gente que vemos por poco tiempo, pues sí les hacemos el llamado, pero lo que nos corresponde es compartir con claridad el mensaje. El resto es obra del Espíritu Santo. Él es el que hace la nueva criatura, Él es el que hace la obra de la regeneración, pero nuestro deber o nuestra parte en este ministerio que Dios nos ha dado es predicar el mensaje del Evangelio. Es 2 Corintios 5:18, cumplir el ministerio de la reconciliación. Es Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es 2 Corintios 5:19, atender el encargo que se nos ha dado. ¿Cuál es ese encargo? La palabra de reconciliación. Esa es nuestra parte. Hermanos, muchos no proclaman el Evangelio porque no hay compasión. Dolor, tu tío, tu abuelita, tu primo, el amigo, el cliente, quien sea, necesitamos proclamarles el Evangelio. Es lo que dice Mateo 9:36. Esto es lo que motivó a Cristo, regresando ahí dice, y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión. Compasión. Esa es la compasión que nos debe llevar a compartir el Evangelio. Pero Cristo dice el mayor problema en el versículo 37. Ya voy hacia el final. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué es la mies? La gente que no conoce a Jesucristo. Y son muchos, pero los obreros son pocos que tienen la compasión para llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, el que Cristo haya utilizado la expresión mies me lleva a la profecía bíblica de que el juicio de Jesucristo está cercano. Porque Cristo usa una expresión que se usa desde el Antiguo Testamento, porque ahora la mies, mis hermanos, está madura. Es decir, viene el tiempo de la siega, viene el tiempo del juicio de Dios. Por lo tanto, es más urgente todavía llevar el mensaje del Evangelio. Miren cómo el profeta Joel habla de la mies. Es profético, Joel 3:13. Echad la hoz, es cuando ya viene el tiempo de la siega. El tiempo de la siega está anunciando el tiempo final, cuando viene Cristo ya a la siega, va a separar las ovejas de los que no son ovejas. Pero antes viene un gran juicio sobre esta humanidad. Pero dice aquí la palabra de Dios, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid descender porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Y una de las señales de la venida de Cristo y del principio de dolores y luego de la gran tribulación y luego del juicio es la maldad que se ha multiplicado. La mies ya está madura. Nos tocó esta época, mis hermanos. El llamado es más urgente que antes, siempre ha sido urgente, pero hoy porque el juicio está pronto. Miren lo que dice Apocalipsis 14:14. Lo que espera este tiempo del juicio. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Habla de juicio, habla de castigo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega. Es la cosecha, ya cuando acabó todo hay que cosechar. Y porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es el tiempo del juicio por la maldad de este mundo. Pero hoy todavía estamos en el tiempo de gracia.
Hoy es el tiempo que debemos estar proclamando el evangelio por compasión. Es un llamado urgente, mis hermanos. Tu labor más importante en esta tierra no es tu carrera, no es lograr tus metas materiales. Si Dios te da más, gloria a Dios. Si te prospera en la economía, gloria a Dios. Pero nuestra labor más importante es el ministerio de la reconciliación. Nada nos vamos a llevar. ¿Cómo es posible cristianos que están más afanados por sus ingresos económicos que porque la mies que es mucha y se está condenando y no le estamos predicando el evangelio? Necesitamos movernos de nuestra comodidad espiritual. Las iglesias están llenas de gente que canta, que alaba, se gozan, amén, oren, piden, pero no están proclamando el evangelio. Los obreros son pocos, la mies es mucho. Viene el tiempo de la gran tribulación. Necesitamos anunciar este mensaje, miren, para que se den una idea. Y luego de la tribulación, el milenio, y luego el juicio del que habla Apocalipsis 20:11, cuando dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y las muertes y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos de esos son personas que pudimos llevarles el mensaje del evangelio? ¿Cuántos de esos son, Mateo 9:37, la mies que es mucha y los obreros son pocos? El juicio venidero está a la puerta, mis hermanos. No están preocupados qué va a pasar en el cambio de gobierno y acá y ahora sí. No, lo que se viene es un juicio eterno. Primero a esta tierra y luego viene el juicio del trono blanco. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de la gracia, hoy podemos proclamar el evangelio, hoy debemos llevar el mensaje de salvación. Sabemos que en gran parte de las iglesias cristianas se está predicando otro evangelio donde les dicen que vengan a Cristo, que Dios los va a hacer ricos, que Dios los va a prosperar. Sabemos que lo hacen según 2 Pedro 2:3, lo hacen por avaricia, pero nosotros tenemos la verdad del mensaje del evangelio por compasión, como la que tuvo Cristo en Marcos 9:36. Vayamos y demos el mensaje del evangelio. Esa es la triste realidad. Hechos 9:37. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pocos están dispuestos a salir de su comodidad y recorrer aldeas e ir y tocar la puerta e ir a ver a la tía esa que ya sabes que está mal, que te regaña cada vez que vas, pero tú llévale el mensaje del evangelio. Hablemosle. El asunto es, versículo 38, miren lo que dice: rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? A nuestro Dios, dice, que envíe obreros a su mies. Y yo les diría, ¿cuántos estamos listos para ir a la mies? Señor, úsame. Y a veces reconocer, sí, Señor, la verdad me da pena hablar con esa persona, es muy importante, pero úsame porque yo voy en tu nombre, soy embajador tuyo, porque sé que se va a condenar y sé que es una persona que necesita escuchar tu mensaje. Roguemos al Señor que nos use, ya nos salvó, gloria a Dios. Pero hay tanta gente sin Cristo. De verdad, ¿cuántos esta mañana quieren decirle, Señor, aquí estoy? Sí, necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir haciendo muchas cosas en esta tierra, pero la principal es adorar a Dios. La segunda importante es seguir conociéndole a través de su palabra, y la tercera, igual también muy importante, es compartir el evangelio. Para eso somos la iglesia de Cristo, para ir y predicar
el evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a despedirnos esta mañana. ¿Cuántos reconocemos delante de Dios que hemos fallado en este ministerio de la reconciliación? Quizás ha faltado compasión por la gente que no conoce. Te ganó tu egoísmo, tu pena, porque no se burlen, porque no te rechacen. Vayamos y prediquemos el evangelio, mis hermanos. Cristo está pronto a venir por su iglesia. Es tiempo de ir y predicar. Siempre lo ha sido, pero hoy es un llamado urgente porque la mies, que es mucha, ya está madura. Ya viene el tiempo de la siega. Estamos en la etapa final, mis hermanos, de la gracia. Hoy es el día de salvación porque hoy estamos en el tiempo de la gracia. Piensa en esas personas que han estado a tu alrededor, que no te atreviste a hablarles con claridad del evangelio. Pongámonos a cuentas con Dios y decirle: Señor, heme aquí está mi vida, úsame. Así le dijo Pablo: ¿qué quieres que haga? Y él ya nos dijo qué quiere que hagamos. Ve y predica el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Tenemos un ministerio, el de la reconciliación. Pongámonos de pie y oremos cada uno. Dile a Dios: tú sabes si has cumplido, te falta. Cada uno sabemos. Pero yo creo que podemos hacer más. Yo creo que podemos hacer más. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos rescataste por compasión. Porque tú enviaste a personas que nos hablaron del evangelio por compasión. Alguien tuvo compasión por nosotros, que muchas veces te rechazamos. Hoy vemos que tú tuviste compasión por esas multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Señor, que nos mueva la compasión, el dolor por saber que la gente se muere condenándose a la eternidad. Sabemos que nuestro deber es proclamar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, ese mensaje que llama al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Usa nuestra vida, Señor. Y seguramente tú ya estás pensando en esa persona que no le has hablado. Ora por ella. Recuerda que predicar, proclamar también es orar. Orar para que Dios te use y llevarle con claridad el mensaje de salvación. Padre, sabemos que un día tú nos vas a pedir cuentas, porque nos has hecho mayordomos, administradores de diferentes talentos, responsabilidades y bienes que nos has dado. Ayúdanos a usarlos para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a cumplir este ministerio importantísimo que le has dado a toda tu iglesia, el ministerio de la reconciliación. Usa nuestras vidas, henos aquí, Señor, para llevar el mensaje del evangelio donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.